Hola, buen día maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca de la urticaria. Mi equipo está conformado por Barrientos Rodríguez María Fernanda, Huerta Rojas José Luis, Santos Sánchez Nadia Carolina, Vázquez Luna Rodrigo Misael y su servidor Mejía de la Torre José Alberto. La urticaria tiene una historia en la medicina que data desde el siglo IV a.C., quien fue Hipócrates, que observó la similitud entre la urticaria y las lesiones originadas por el contacto con la ortiga, así también como con la picadura de insectos. Son a estas manifestaciones que las denominaba nidosis y en el siglo X a.C. fue llamada Fenjin Zheng en China. Otros nombres por los que fue conocida en la antigüedad son el uredo, escera, urticatio, urticaria escarlatina, morbus porcino, y que esta última fue una mala interpretación de morbus, que se refería al color blanco de la zona central de la roncha. Se dice que probablemente fue Cullen quien fue el primero que acuñó el nombre de urticaria en 1769. Y bueno, esta urticaria va a constituir uno de los motivos de consulta más frecuente en la práctica médica y se va a caracterizar por la aparición de elementos cutáneos sobrelevados de aspecto eritematoso, esto quiere decir que son enrojecidos, y característico la presencia de prurito, que es sensación de picor que va a tener el paciente. Todo lo descrito podemos observarlo en las imágenes. La urticaria, llamada también ronchas o erupción de ortiga, es una reacción vascular de la piel caracterizada por ronchas evanescentes de tamaño variado, con una vida corta, eritematosa, pruriginosa y generalmente sin manifestaciones sistémicas, salvo ocasionalmente puede progresar a anafilaxia. Esta urticaria va a ser un grupo heterogéneo de enfermedades que exhibe un patrón de reacciones cutáneas distintivas, como es el de ronchas o abones. Estos abones significa una lesión cutánea caracterizada por su elevación o edema, con un tamaño variable, como ya lo había descrito, y rodeados por eritema reflejo, y este va a desaparecer en un plazo máximo de 24 horas. Y bueno, este abón va a constar de 3 características típicas, que son inflamación, su tamaño no bien definido y variado, y en algunas veces su sensación picante. Esta urticaria puede estar acompañada por el angiodema, que este va a ser el resultado de la activación de los mastocitos y basófilos en la dermis más profunda. Se manifiesta como edema en la cara, labios, extremidades y genitales. El angiodema puede ocurrir en el intestino y manifestarse como un dolor abdominal cólico, y este puede ser potencialmente fatal cuando hay obstrucción de las vías aéreas debido al edema laringio o por un hinchazón de la lengua. Este angiodema se va a caracterizar por su inflamación súbita y pronunciada de la dermis inferior y el tejido subcutáneo. Este puede ser más doloroso que pruriginoso, que el que cause un picor, y este va a comprometer frecuentemente las membranas mucosas. Su resolución va a ser más lenta que el de los sabones, que era de 24 horas. Este puede tardar hasta 72 horas. La urticaria y el angiodema son problemas dermatológicos, como ya lo había dicho, muy comunes, con una prevalencia aproximada del 20% en la población, aunque no puede poner en riesgo la vida en la mayoría de los casos, pero puede alterar
la calidad de vida de quien lo padece. Esta prevalencia de la urticaria y el angioedema varía de acuerdo a la población que se quiere investigar, pero aproximadamente del 10 al 20% de la población en algún momento de su vida experimenta un episodio de urticaria. Para la urticaria aguda, el 0.1% a 0.6% desarrolla urticaria espontánea, y la urticaria crónica espontánea va a ser más frecuente en mujeres de 35 a 60 años, que para la urticaria aguda va a ser más prevalente en niños y adolescentes. Esta duración de la enfermedad va a oscilar entre 1 a 5 años en casi el 90% de los pacientes, y de los factores que predicen una mayor duración o mayor severidad de la enfermedad son limitados. Desde el punto de vista inmunopatológico, la urticaria y el angioedema son consecuencia de la liberación por parte de las células, mastocitos y basófilos, de mediadores preformados, siendo la histamina más importante y el responsable de la expresión cutánea. Otro de los factores también liberados a partir de los mastocitos va a ser, como por ejemplo, el factor activador de plaquetas. Esto es muy complejo y va a ir más allá de una simple liberación de histamina por los mastocitos. La estimulación de los mastocitos en urticaria se va a producir por mecanismos autoinmunes, una primera vía que va a involucrar la activación a través de receptores de alta afinidad por la IgE o no inmunes. Cuando se da la degranulación, se van a liberar mediadores preformados, como lo son la histamina, la triptasa, heparina, y mediadores neoformados, que son los metabolitos derivados de lípidos, que son especialmente la prostaglandina D2, leucotrienos y el factor activador de plaquetas. Bueno, y si esta estimulación persiste, también se va a liberar citocinas como la interleucina 1, 3, 4, 8, 13 y 16. El TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral alfa, la GM-CSF, que va a ser el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Estos van a ser producidos y van a activar a más elementos celulares como macrófagos, linfocitos T, eosinófilos, linfocitos B y células endoteliales. Y bueno, esta histamina que es liberada desde los gránulos preformados, como ya los mencioné, son la histamina, triptasa y heparina, van a ser capaces de desencadenar una triple respuesta clásica, que va a consistir en la vasodilatación, que va a ser el eritema, además aumentando la permeabilidad capilar, causando el edema, y la respuesta reflejaxonal, que va a incrementar la extensión de la respuesta, particularmente el eritema. Como una segunda vía, se lleva la liberación de histamina de los basófilos o mastocitos, que va a involucrar a la cascada del complemento a 3 fragmentos, que son el C3A, C4A y el C5A, que van a actuar como anafilotoxinas y que van a interactuar directamente con la superficie de las células para desencadenar la liberación de histamina. Además, el C5A también funciona como un factor quimiotáctico, y este puede atraer a neutrófilos, eosinófilos o células mononucleares a los sitios de inflamación, y que mientras el C3A va a poseer una actividad quimiotáctica para los eosinófilos. Como dato, existe una teoría que dice que del 30 al 40% de los pacientes con urticaria crónica espontánea tienen una enfermedad autoinmune. Estos pacientes
poseen autoanticuerpos inmunoglobulina G anti-IgE, que corresponde al 10%, o receptores de alta afinidad de la IgE, que este va a corresponder al 30%. Hola, profesor. Yo soy Fernanda Barrientos y bueno, yo les voy a hablar un poco de la clasificación y de la etiología como tal de la urticaria. Bueno, vamos a empezar con una urticaria ordinaria, que esta se clasifica en tres diferentes, que es la aguda, que este comprende un periodo máximo a 6 semanas, con lesiones típicamente que se resuelven dentro de las primeras 24 horas y van a ser más frecuentes en pacientes pediátricos. Y pues podemos citar que incluso todas las urticarias inicialmente son agudas. La urticaria crónica, que pues este es un desarrollo de ronchas con ocurrencia diaria por más de 6 semanas. Estas lesiones tardan en finalizar entre 4 a 36 horas. Y pues esta puede afectar como tal la calidad de vida, ya que es, pues como la palabra lo dice, la clasificación lo dice, crónica. Y la episódica, que pues son episodios de urticaria intermitentemente, pues que no son continuos o diarios, y simplemente hay fases en las que se presenta la urticaria y hay fases en las que no. Y comúnmente se presenta por un factor del medio ambiente. Bien, ahora les voy a hablar sobre las urticarias físicas, que estas son urticarias precipitadas por uno o más estímulos físicos antes de que ocurran espontáneamente. Y estos pueden ser mecánicos, térmicos o algunos otros. Bueno, vamos a hablar primero de los mecánicos. Tenemos el dermografismo sintomático, que esta va a ser una respuesta al roce moderado de la piel con un instrumento romo, y pues puede ser referido como una respuesta fisiológica exagerada. La manifestación clínica de esta son ronchas lineales subyacentes a un trauma o roce. En la parte izquierda de la diapositiva podemos ver tres imágenes, y la de la parte de arriba es dermografismo sintomático. Tenemos también urticaria por presión retardada, que esta se puede también acompañar de algunas manifestaciones como lo son el malestar general, síntomas de resfrío y artalgias, cuyos rasgos se evidencian por el desarrollo de edemas inflamatorios producidos en los lugares donde se ha ejercido pues la presión. Y esta presión sostenida puede ser, más bien tiene que ser mayor a 30 minutos, con un máximo de 12 horas. En promedio se dice que son de 3 a 6 horas. Sus manifestaciones descritas son de prurito, dolor o ambos, y persistirán varios días. El angioedema vibratorio es una forma rara de urticaria que tiene como, bueno, que sí lo produce como tal vibraciones, y este induce ronchas localizadas y eritema en minutos para después desvanecerse. Esto tarda como 30 minutos alrededor. Y pues prácticamente cualquier estímulo vibratorio como el frotar vigorosamente con una toalla o el uso de algunos dispositivos vibratorios van a ser los que desencadenen estas ronchas. Y igual en la parte de las imágenes, la inferior izquierda nos va a mostrar un ejemplo de este angioedema vibratorio. Bueno, ahora vamos a hablar de las térmicas. Tenemos una urticaria colinérgica, que esta se presenta con múltiples ronchas, no mayores de 2 a 3 milímetros de diámetro.
y van a ser rodeados por un halo eritematoso y en ocasiones van a desarrollar o pueden llegar a ser confluentes de un angioedema. Esta se puede acompañar también de algunos rasgos como cefalea, mareos, síncope, jadeo, respiración corta, náusea, vómitos y diarrea. Y aparecen después de los 15 minutos, después del estímulo, como puede ser el ejercicio físico, algunos episodios de fiebre, baños calientes o estrés emocional. También puede ser por el desplazamiento de un ambiente frío a uno caliente. También aquí otros estímulos pudieran ser las bebidas alcohólicas o comidas picantes. La urticaria por calor este es un tipo raro de urticaria y se caracteriza por ronchas bien demarcadas, eritematosas y pruriginosas y aparecen poco después a la exposición del calor. Comúnmente los pacientes abundan entre las edades de 20 a 45 años. Es una enfermedad de larga presentación cuyo diagnóstico se demora en hacer un promedio de 2 años. Y pues algunos síntomas que igual la caracterizan van a ser debilidad, jadeo, cefalea, eritema, náusea, vómitos, diarrea, taquicardia, disnea o síncope. Y por último, perdón, tenemos a la urticaria por contacto al frío. Y pues en este signo, la roncha aparece después de minutos a la exposición al frío. Y este mecanismo patogénico aún no es conocido, se desconoce el factor que pues nos dé esta roncha. Igual en las imágenes, en la inferior derecha, podemos ver un ejemplo de urticaria por contacto al frío. Y ahora tenemos otros, que aquí tenemos la urticaria acoegénica, que estas son ronchas inducidas por el contacto con el agua a cualquier temperatura, no importa cuál sea, y su duración no es mayor a 1 hora. La urticaria solar, que estas lesiones van a ocurrir después a la exposición del sol, a la exposición de la luz visible o a los rayos ultravioleta. Tenemos la anafilaxia inducida por el ejercicio, que pues esta va a ser una condición que puede ser un síndrome también y se presenta por ronchas de la urticaria colinérgica y pues va a ser caracterizado por el prurito, urticaria o angioedema y estrés respiratorio y síncope. Bueno, ahora les voy a hablar un poco del angioedema y pues este se refiere a una hinchazón súbita, transitoria, habitualmente recurrente y de corta vida en la piel, en las membranas mucosas o en ambas. Se va a incluir también la pared epitelial, el tracto respiratorio superior, como lo son laringe o cavidad oral, y pone en riesgo pues la vida. Intestinal va a imitar algunos cuadros agudos semejantes a emergencias quirúrgicas abdominales. La hinchazón o edema no va a dejar fobia, es erimatosa o del color de la piel y con predilección a afectar áreas de piel laxas más que compactas, como lo son la cara, las manos, los genitales y los glúteos. Estas representan un 10% de los casos en ronchas y son histaminérgicos. El primero que tenemos es el angioedema hereditario, que es una enfermedad autosómica dominante que va a afectar a 1 en 10,000 y esta se va a dar por la deficiencia funcional del inhibidor TC1
que como ya lo sabemos es C1 y NH en el cromosoma 11. Y pues van a haber episodios recurrentes, intensivos, masivos de un edema localizado, comúnmente sin prurito concominante y a menudo resultante de uno o de varios factores que pues desencadenan este angioedema. La angioedema por deficiencia adquirida del inhibidor C1. Eh, Existen dos tipos de esta deficiencia. El primero es observado en pacientes con diversas neoplasias, en especial con trastornos linfoproliferativos. Y el tipo 2, cuyo rasgo es la producción de autoanticuerpos contra el inhibidor C1. Y pues en ambas formas en sí se constata el descenso del inhibidor C1 y de C1Q. El angioedema espontáneo, que este es de 3 o más episodios en un lapso de tiempo de 6 meses. Y el angioedema inducido por drogas, que esta pues es por la angiotensina, es una urticaria rara. Y pues también puede presentarse tos o un angioedema tracto gastrointestinal. Bien, ahora les voy a hablar sobre la urticaria vasculítica y la urticaria de contacto. Eh, la urticaria de contacto, una sustancia va a ser la desencadenante y esta va a ser absorbida percutáneamente o a través de una membrana mucosa. Esta pues nunca va a ser espontánea, tiene que tener algún factor que la desencadene y genera una reacción localizada o sistemática. Eh, Se reconocen dos tipos, una inmunológica o una alérgica, que pues en la que se involucra la IgE y la no inmunológica o no alérgica, que va a ser la independiente de la IgE. Y pues el contacto directo de sustancias urticantes sobre los vasos sanguíneos. Y la urticaria vasculítica, que esta es una enfermedad clínico-patológica en la que las lesiones cutáneas asemejan a ronchas que se prolongan su duración a más de 24 horas e histológicamente van a mostrar algunos signos de vasculitis leucocitoclástica. La presentación clínica de la urticaria vasculítica puede ser distinguible de la urticaria crónica. Sin embargo, pues van a tener muchas características compartidas y pues su prolongación no es mayor a 24 horas y se produce por la alteración de permeabilidad y daño de los capilares en vénulas de la dermis. Y bueno, por último, la etiología, que la etiología básicamente la vamos a tomar en cuenta por la clasificación, ya que la clasificación nos indica qué es lo que desencadena pues cada una de las diferentes urticarias. Y pues en primer lugar se tiene que la desencadenan algunos medicamentos, también algunos alimentos, picadores de insecto y algunos determinados antígenos, tanto inhalados, ingeridos o de contacto. Y pues esto, se lo repito, básicamente tenemos que tomar en cuenta la clasificación para saber la etiología de cada una de las urticarias. Y eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Huerta Rojas José Luis y yo les voy a hablar sobre la clínica. Bueno, vamos a empezar con las manifestaciones clínicas y tenemos que la urticaria está clínicamente caracterizada por aparición de abones en la dermis superficial. Estos van a tener un tamaño variable, van a ser de un color rosado y en algunas ocasiones presentan un eritema circundante. Este es el que tenemos en la imagen superior y este es un trastorno de la piel que nos va a provocar enrojecimiento o inflamación.
y es un síntoma de varias enfermedades infecciosas o enfermedades de la piel. Y bueno, también todo esto va a venir acompañado de una sensación desagradable en la piel que nos va a provocar la necesidad de rascarnos. También lo podemos definir como prurito. Bueno, los jabones van a tener una duración menor de 24 horas en una misma localización, aunque pueden aparecer lesiones en nuevos lugares sin que dejen algún tipo de lesión residual. Y bueno, también suelen presentarse con o sin angioedema, aunque suele ser más común en la urticaria crónica, ya que en ese tipo de urticaria se presenta en un 50% de los pacientes, y en la urticaria aguda solo se presenta en 1 de cada 3 pacientes. Seguimos con la clasificación, y esta se va a dar dependiendo del tiempo de evolución y de los factores desencadenantes identificados. La podemos clasificar en dos tipos, que es la urticaria aguda y la urticaria crónica. Y bueno, cuando los jabones se presenten diario o casi diario por un periodo mayor de 6 semanas, es definida como urticaria crónica. Y cuando se presenta en un periodo menor a 6 semanas, es una urticaria aguda. Bueno, la urticaria aguda, esta va a aparecer de una forma brusca, suele durar pocos días o incluso semanas, siempre y cuando no supere las 6 semanas. Este también suele presentarse como un brote único con o sin angioedema. Y la urticaria crónica es una aparición de jabones diarios o casi diarios que tiene una evolución superior a 6 semanas. Esta, como ya lo mencioné, suele venir acompañada en un 50% de los casos por angioedemas. Y dentro de este tipo de urticaria, que es la urticaria crónica, la podemos clasificar en dos tipos, que es la urticaria crónica espontánea, que esta es cuando los jabones tienen una duración mayor a 6 semanas y es por un tipo de causa desconocida. Y también tenemos a la urticaria inducible. Dentro de esta tenemos a las urticarias físicas, podemos mencionar la urticaria por frío, urticaria retardada por presión, urticaria solar, urticaria por calor, y también tenemos otros tres tipos de urticarias, que es la colinérgica, la urticaria de contacto o la acuagénica. Bueno, tenemos que la urticaria aguda en general se va a tratar de una enfermedad benigna, también autolimitada y que es muy frecuente. Esta se puede acompañar de angioedemas y en ciertas ocasiones es la primera manifestación de algún tipo de cuadro más grave como lo sería una anafilaxia. Esta va a ser una causa muy frecuente en servicios de urgencias, aunque su origen sea desconocido, y es muy importante evaluar la presencia de otros síntomas como la disnea, la hipotensión o la diarrea. Bueno, si este es el caso, se debe realizar un examen diagnóstico y un tratamiento de anafilaxia. Tenemos que esos factores desencadenantes en un 20% de los casos se han atribuido a un potencial alérgeno como medicamentos o alimentos. Bueno, el 30% de los casos también es asociado a agentes infecciosos, particularmente del tracto respiratorio, mientras que el 50% restante no tiene un desencadenante claro. La urticaria crónica clínicamente se va a poder caracterizar por la aparición de prurito y jabones que duran menos de 24 horas, esto con o sin angioedema, y estos pueden brotar diario o con una frecuencia de 2 a 3 días, y esto va a ocurrir en un periodo mayor a 6 semanas. Bueno, y aproximadamente un 50% de los pacientes presentan algún tipo de angioedema, ya sea en las manos, en los pies o en la cara. Bueno, también tenemos que la evolución de este tipo de urticaria es impredecible, así como su duración, y su prurito es muy intenso.
y esto hace que los pacientes con este tipo de urticaria presenten alteraciones crónicas en su calidad de vida o tengan un impacto en su vida laboral o escolar. Y en cuanto a sus factores desencadenantes principales, tenemos o se contemplan aquellas que son inducidas por estímulos físicos y otras como la urticaria colinérgica, acuagénica y desencadenantes por el contacto con sustancias. También el resto de casos, que son la mayoría, corresponden a un agente desconocido y esta la vamos a denominar urticaria idiopática. Bueno, por último, la historia clínica. Y esta se va a originar con el primer episodio de la enfermedad con la que se atiende al paciente, ya sea en un hospital o en un centro de atención primaria. Este debe contener ciertas preguntas y exámenes de laboratorio, como lo son la descripción, ya sea la forma, tamaño o distribución de los jabones, la duración de las lesiones y así como su variabilidad. También su intensidad, características del prurito y síntomas asociados como lo sería el dolor y el ardor. Bueno, también tenemos que tener muy presente la relación entre la aparición de este tipo de manifestaciones con estímulos físicos como el calor o el frío. Antecedentes, ya sea los antecedentes familiares de urticaria o antecedentes personales, como lo son alergias, patologías, medicamentos o hábitos. Y también la ocupación laboral o el tipo de aficiones que tenga el paciente. Y dentro de las pruebas también tenemos pruebas de laboratorio, como lo sería un hemograma, un perfil tiroideo o inmunoglobulina E. También así como pruebas físicas de provocación. Y también hay que saber cuál es el impacto de esta enfermedad en la vida diaria y la calidad de nuestro paciente, así como una biopsia cutánea, aunque bueno, esta solo se va a realizar cuando las lesiones tengan una duración superior a 24 horas y esto nos va a ayudar a diagnosticar más fácilmente para no confundirla con otras patologías con síntomas similares como lo son la vasculitis o el lupus. No sé. Bueno, eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, maestro y compañeros. Yo soy el alumno Vázquez Luna Misel Rodrigo y les voy a explicar acerca del procedimiento en el diagnóstico de la urticaria. Se va a llevar a cabo una historia clínica, esto con el objetivo de recabar información y poder determinar el correcto detonante de los síntomas. La historia clínica se va a realizar con base a distintas preguntas, como pueden ser el tiempo de inicio de enfermedad, la forma y el tamaño y distribución de las ronchas, los síntomas asociados a estas, como pueden ser el ardor, la comezón o el dolor, también las alergias, previas infecciones y los antecedentes patológicos. Posteriormente se va a llevar a cabo un examen físico. Esto con Posteriormente se va a llevar a cabo un examen físico, donde se pondrán Posteriormente se va a llevar a cabo un examen físico, donde serán incluidas pruebas de provocación con alimentos, medicamentos o estímulos físicos. Y una vez realizados estos estudios, dependiendo de los factores sospechados, se llevará a cabo los estudios correspondientes, como puede ser un hemograma. Aquí les presento un algoritmo de diagnóstico de urticaria. Este nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico etiológico. Como pueden ver en la parte superior, este va a partir desde lo que es la urticaria y bueno, se va a dividir en dos, que es la urticaria con un angioedema o únicamente el angioedema. Vamos a empezar primero por el lado izquierdo. Primero, pasadas 6 semanas, del lado izquierdo podemos ver que cuando es una presencia aguda vamos a tener medidas de diagnóstico limitadas. Por el otro lado, igualmente, cuando pasan 6 semanas, vamos a tener dos caminos. Vamos a revisar primero el lado izquierdo.
Los abones o hinchazones, cuando duren más de 24 horas, se va a proceder a lo que es una biopsia. En esta biopsia de la urticaria va a revelar la dilatación de pequeñas vénulas y capilares localizados en la dermis superficial. Y esta biopsia nos va a ayudar a determinar si existe una vasculitis o no. Ahora vámonos del lado derecho. Del lado derecho, los abones o hinchazones, después de 24 horas, que hayan durado más de 24 horas, van a tener diferentes explicaciones, que es la urticaria crónica espontánea y la urticaria autoinmune. La diferencia de estos dos es que la urticaria autoinmune se va a producir por estímulos inocuos, como puede ser el clima, ya sea el sol o el frío. Para determinar cuál de estas dos es la que está presente, se va a llevar a cabo una prueba de plasma y suero. Esta es una prueba intradérmica que se va a llevar a cabo con derivados sanguíneos del mismo paciente, perdón. El resultado de esta prueba de plasma y suero autólogo, nos va a decir si está presente una urticaria autoinmune o una urticaria crónica espontánea. Ahora vámonos del lado derecho, donde estaba solo el angioedema. Ok, en este lado también se va a dividir hacia dos caminos. El primero del lado izquierdo es si hay causa sospechosa, es decir, algún alimento o algún fármaco que pudo haber provocado el angioedema. Si es así, se van a realizar los estudios pertinentes para poder determinar qué fue lo que lo causó. Ahora, del lado derecho, cuando no hay una causa sospechosa, es decir, que se presentó de manera espontánea, vamos a tener dos opciones. La primera es una prueba de presión o una prueba de nuestras proteínas C4. Cuando nuestras C4 se encuentran en niveles normales, vamos a decir que es idiopático, es decir, que desconocemos la causa, o si se encuentran disminuidas. En este caso tendremos que ver nuestra C1 inhibidor. Cuando estas se encuentran en un nivel normal, podemos decir que se debe a otro tipo de angioedema, como puede ser un angiodema histaminérgico o un angiodema hereditario, que es la segunda opción, que si nuestro C1 inhibidor se encuentra disminuido, se debe a un angiodema hereditario. Bueno, aquí del lado izquierdo puse las acotaciones del algoritmo para, bueno, de lo que son los diagnósticos, la biopsia, urticaria autoinmune, etcétera. Aquí está todo. Y bueno, ya para concluir este tema, este apartado de diagnóstico, el procedimiento va a ser lo mismo tanto en adultos como en niños, ya que los síntomas, el proceso infeccioso no va a diferir y la calidad de vida por la urticaria se ve seriamente afectada, ya que cerca de la mitad de pacientes con urticaria crónica, sufren menos de un trastorno psiquiátrico. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Santos Sánchez Nadia Carolina y les voy a hablar acerca del tratamiento para la urticaria. Bueno, el diagnóstico entre urticaria aguda o crónica es básico dada la implicación terapéutica que esta conlleva. La presentación más frecuente en pediatría es la urticaria angioedema aguda. Bueno, ante el hecho de hallarnos ante un angioedema, recidivamente es importante descartar el angioedema hereditario. En el caso de urticaria angioedema crónico puede existir una remisión espontánea a los 3-4 años de su presentación. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento para la urticaria aguda? Bueno, pues la eficacia terapéutica va a consistir principalmente en descubrir pues cuál es el agente etiológico que va a ser responsable de esta urticaria. Ello puede ser relativamente fácil en el caso de que la urticaria pues fuese inducida por alimentos o fármacos. Evitar su contacto e ingesta es el segundo eslabón pues, de este esquema terapéutica. Los antihistamínicos H1 serán fármacos de elección en casos leves moderados.
suele ser suficiente la monoterapia. Entre los antihistamínicos de elección se halla la hidroxina, aunque bueno, también se cree que también son de utilidad los llamados antihistamínicos de segunda generación o antihistamínicos no sedativos, que pues estos van a obviar los efectos inherentes, estos efectos secundarios al paso a través de la barrera hematoencefálica. En este sentido son de utilidad la cetricina, loratadina, misolastina, rupadatina. Cuando nos hallamos ante un angioedema que compone seriamente pues, la integridad del individuo o se trata de una manifestación más de una anafilaxia, la primera actitud terapéutica es la administración por vía intramuscular de adrenalina simultáneamente a un antihistamínico anti-H1 y bueno, también un corticoide sistémico. En la siguiente tabla pues podemos observar las distintas clasificaciones de los antihistamínicos de acuerdo a su generación. Y bueno, una mala respuesta a los antihistamínicos puede obligar a la administración de corticoides por vía oral o dosis única matinal. Y bueno, durante un periodo limitado de tiempo, no suele ser necesario más de 10 días, los antihistamínicos anti-H2 tienen muy poca utilidad en las urticarias agudas y estos suelen relegarse a determinados casos de urticarias crónicas no bien controladas, ya que estos suelen potenciar la acción de estos últimos. No deben utilizarse corticoides tópicos ni antihistamínicos tópicos, ya que no suelen tener ninguna eficacia frente a las lesiones dérmicas, por el contrario, son capaces de desencadenar pues reacciones de fotosensibilidad. Bueno, en la siguiente tabla podemos ver el tratamiento de la reacción anafiláctica aguda, adrenalina autoinyectable intramuscular. Aquí está la dosis, el antihistamínico y si se administra por vía oral, ¿ok? También los corticoides, si se administra por vía oral, aquí están todas las clasificaciones. Bueno, pasando a las urticarias crónicas, en el caso de las urticarias crónicas, los antihistamínicos tienen eficacia pues relativa, puesto que son los responsables de las mismas. Son otros mediadores distintos de la histamina, en ocasiones, como es el caso de la urticaria por presión, el uso de uno de estos antihistamínicos, por ejemplo, la cetricina a altas dosis puede ser efectivo, dado que sus efectos indeseables son mínimos y lo que, bueno, obtendríamos sería un efecto sedativo. Aunque en ocasiones solo los corticoides sistémicos suelen ser efectivos. En el caso de las urticarias por frío, el antihistamínico de elección es la difenhidramina con la asociación hidroxicina-ciproheptadina. La urticaria colinérgica responde bien al uso de la hidroxina, mejor que con otros antihistamínicos. Y bueno, en los casos de urticaria por presión estarían indicados los corticoides, sobre todo en los casos graves. Su administración a dosis única matinal y alterna minimiza sus efectos secundarios. Se han mostrado eficaces los antihistamínicos no esteroideos, es por ello que se suele asociar a antihistamínicos. Si bien estos últimos son poco eficaces administrados aisladamente, no existe un antihistamínico específico frente a los casos de dermografismo, si bien ocupa la primera línea del grupo de los llamados de primera generación, tipo difenhidramina. En la mayoría de los casos no precisa ningún tipo de tratamiento. Para la urticaria solar, lo ideal pues es la utilización de filtros solares, así como la exposición progresiva, los fármacos habituales, antihistamínicos, corticoides, antipalídicos, todos ellos son poco eficaces. En el caso del angioedema hereditario, pues el tratamiento se va a basar en la administración de ácido epsilon aminocaproico y ácido tranexamínico. En casos más severos, se recomienda la utilización de andrógenos de tipo danazol o estanazol. Y bueno, en la siguiente imagen podemos ver el algoritmo de derivación de la urticaria crónica. Primero, pues se descarta la urticaria recidivante y crónica, y por otro lado, los parásitos intestinales, la enfermedad sistémica, fármacos de ingesta, alimentos de ingesta cotidiana, urticarias físicas, infecciones ocultas. Y de acuerdo a esto, pues se deriva, pues, qué tipo de urticaria es la que se está presentando. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.